Este es entonces, como dice Ubaldo, el tutorial definitivo de la instalación de Arch Linux a pulso como debe ser con BTRFS en modo UEFI GPT. Vamos a crear la máquina virtual configurando la tarjeta gráfica con aceleración 3D para que al final también podamos instalar NIRI Wayland Compositor e instalar también el Dan Material Shell. ¿Listos? Estando aquí en Proxmox voy a crear una nueva máquina. Clic aquí, clic derecho donde dice el PBE, que es mi server de Proxmox. Aquí le digo crear una nueva máquina, crear una VM. La máquina virtual va a ser la máquina número 133. Le vamos a poner de nombre Arch BTRFS y va a tener NIRI Qtile con DMS. Todo eso se supone que va a tener Arch con BTRFS, NIRI Qtile con DMS y Qtile va a funcionar también con Wayland. ¿Listos? Siguiente paso. El siguiente paso es seleccionar el disco de instalación o la imagen ISO. Aquí damos clic donde dice imagen ISO y estamos haciendo la instalación con la versión de Arch Linux del 1 de febrero de 2026. No tenemos que configurar nada más, así con solamente marcando o seleccionando la imagen ISO que ya previamente está en nuestro server. Le damos siguiente. Luego, esto es el cambio más importante, la tarjeta gráfica que vamos a utilizar aquí. Normalmente yo utilizaba la tarjeta Spicy. Con Spicy podía virtualizar Hyperland, por ejemplo, o me funcionaba con Hyperland, pero para que funcione NIRI debemos utilizar VirGL GPU, y en la máquina le decimos Q35. En la BIOS seleccionamos en el modo UEFI o VMF. Debemos seleccionar aquí el almacenamiento donde va a estar el EFI. Y debemos desmarcar esto que dice prescribir las llaves. Lo desmarcamos. Esto sería en caso de que instalemos Windows o alguna distribución como Ubuntu o Fedora. Pero en nuestro caso prescribimos las llaves, no la marcamos. Y aquí en el controlador SCSI le decimos Virtue SCSI. Y algo importante, en QEMU Agent lo marcamos para tener para poder agregar, por ejemplo, una tarjeta de sonido. Siguiente. Y aquí en este punto, en esta pestaña, debemos configurar nuestro disco duro. Vamos a crear un disco de 100 gigas. Y aquí en caché, a mí me funciona si lo dejamos right back. Caché, right back. Y siguiente. El siguiente punto es configurar la CPU de nuestra máquina virtual. Este equipo tiene 4 hilos, así que aquí solamente voy a dejar un zócalo y 2 núcleos. Y en el tipo de procesador, lo mejor que me ha funcionado a mí es marcar el host, es decir, para que la máquina virtual quede con el mismo procesador que tiene el host. Y damos clic en siguiente. El siguiente punto es configurar la memoria RAM. Vamos a crear una memoria RAM de 6 GB 6144. Este equipo tiene 8 GB. El Proxmox necesita aproximadamente 2 GB para funcionar, así que máximo puedo asignarle 6 GB a mi máquina virtual. Siguiente, esto es cómo se configura la tarjeta de red. Dejándolo así por defecto me ha funcionado. Clic en siguiente. Este sería el resumen de la configuración de nuestra máquina virtual. Y clic en finalizar. Y ya se está creando la máquina número 133.
Máquina número 133, por aquí está. Se llama Ars BTRFS Niri y Qtile. Acabamos de crear la máquina. Entonces, iniciamos nuestra máquina número 133. Aquí donde está el 133 debe aparecer un pequeño triángulo verde. En algún momento, ahí está un pequeño triángulo verde en la máquina número 133. Y luego damos clic aquí en consola y podemos monitorear o ver nuestra máquina, bien sea usando NoVNC o utilizando Spicy. A mí me gusta utilizar Spicy porque Spicy aísla los atajos de teclado de la máquina virtual con respecto a los atajos de teclado del equipo real. Entonces damos clic en Spicy y aquí ya está arrancando nuestra instalación de Arch Linux. Y ahora sí, ahí ya tenemos el menú, el prompt para empezar con nuestra instalación. Recuerden que aquí podríamos darle Arch Install y arrancaría el script, pero el día de hoy vamos a hacer todo paso a paso o a pulso. Lo primero, para efectos únicamente de que puedan ver un poco mejor, voy a aumentarle el tamaño de la letra. El tamaño de la letra de la consola. Yo voy a cd user share kbd console fonts, y si aquí doy un ls, aquí están todas los tipos de letra disponibles y voy a configurar el tamaño de letra más grande posible. Set font ter-medio b32b.psf.gz. Este es el tamaño de letra más grande posible. Aquí voy a dar un cd y un clear, que de hecho si doy un exit vuelve otra vez a arrancar el menú de bienvenida, digámoslo así, que ya lo podemos leer con tamaño más grande. Dice así: Arch Linux 6.18.7 Arch 1 raya 1 en el TTY1 login root automatic login, dice Arch Linux. Y aquí, a partir de aquí, entonces vamos a empezar con nuestro tutorial. Lo primero es cambiar la configuración de teclado a español. Eso lo hacemos dando. Voy a dejar aquí unos comentarios. Sería cambiar teclado a español. Esto solamente español. Esto solamente es funcionaría durante la instalación. Le daríamos load keys ES para el teclado en español, o también LA-medio Latin 1. Son los dos tipos de teclado en español que se consiguen generalmente en Latinoamérica. En mi caso va a ser load keys ES. Y aquí, como ven, ya tenemos la poderosísima ñ. Ok, tenemos la ñ que nos identifica. El siguiente punto para hacer, digamos, todo el paso a paso sería verificar que nuestro equipo sea, bien sea UEFI o MBR, que nuestro equipo sea UEFI o MBR. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, ahora sí está en español, verificar si el equipo es UEFI o MBR. Se supone que tenemos que dar o tenemos que ir a ls/sys firmware EFI bars
Y si damos enter o si se ha autocompletado todo esto y aparece cualquier cantidad de información, es que nuestro sistema está en modo UEFI. Si no aparece esto o da un error, es que estaríamos en modo MBR. Damos un clear. Ok, el siguiente punto sería verificar la conexión de internet. Esto se puede hacer dando un IP link, podría ser. O también podríamos hacer un pin directamente a Google, pin-c, para que me responda 4 veces, o enviamos el pin 4 veces a google.com y ahí está respondiendo los 4 pines. Se transmitieron 4 y se recibieron 4, no hay pérdidas, tenemos conexión de internet sin problemas. El siguiente punto sería actualizar el reloj del sistema. Voy a dar aquí un clear. El siguiente punto dice actualizar el reloj del sistema. Entonces, podemos darle un time date ctl status, time date ctl status, y aquí observen que dice que son las 020514. Se supone que deberíamos activar también el NTP o verificar que esté el NTP activo, aunque aquí ya se ve que está activo. En la línea que dice NTP Service ya se ve activo. En caso de que no esté, le daríamos time date ctl set-medio NTP espacio true y volveríamos a dar un status. Pero obviamente como ya estaba activo, no cambia nada. Por ahora tenemos configurado el reloj de UTC. Ya después, durante un paso siguiente, configuramos la hora en forma local. El siguiente punto ya es el particionado del disco. Voy a dar aquí un clear. Sigue el particionado del disco. Entonces, para identificar el disco, vamos a dar un comando lsblk. Y aquí vemos que el disco de 100 GB se identifica como el disco SDA. Disco SDA. En ocasiones, en algunas máquinas virtuales, se identifica como el disco VDA, o con el nuevo sistema, creo que ya es diferente la anotación, la marcación. Pero aquí tenemos el disco SDA. Entonces vamos a utilizar la aplicación cfdisk espacio /dev /sda, que es en nuestro caso el disco SDA, para hacer el particionado del disco, y damos enter. Lo primero es seleccionar la tabla de particiones. Como estamos en modo UEFI GPT, debemos seleccionar GPT. Si fuera en modo MBR sería DOS, pero aquí va a ser modo GPT. Y aquí vamos a crear 3 particiones. Voy a dejarle aquí el resumen de lo que queremos hacer. Vamos a crear 3 particiones. La partición número 1 de 1 GB, que sería en modo FAT32, que sería la partición del EFI. La partición número 2 de 8 GB o 4 GB en este caso, sería la partición de la swap. 8 GB digamos que sería lo normal para mi equipo real. 4 GB para esta máquina virtual. Y la partición número 3, que va a ser la partición de la raíz, o donde va a estar todo el sistema, de tipo BTRFS, y dentro van a quedar los subvolúmenes para la raíz, el home y el punto snapshots. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces me paso de nuevo. Ahí ya estamos. Entonces lo primero es del espacio libre que tenemos de 100 GB. Está marcado en la parte de abajo New.
con las flechas izquierda a derecha nos paramos en New, damos Enter y vamos a crear una primera partición de 1 giga, primera partición. Y esta primera partición que dice tipo Linux File System, debemos cambiarle el tipo. Aquí con la flecha derecha nos paramos en Type y le cambiamos el tipo que sea EFI System. Luego nos paramos donde dice Free Space y creamos otra partición que sería la partición número 2, que va a ser de 4 gigas. Y en el tipo le cambiamos de nuevo el tipo para que sea Linux Swap. Vamos a dejarlas así: primera partición EFI, segunda partición Swap, y lo que queda libre marcamos de nuevo o damos Enter. 95 gigas, damos Enter de nuevo, y esta sí no tenemos que cambiarle el tipo, va a ser Linux File System. Ahí ya tenemos nuestras 3 particiones. Lo que nos queda es con la flecha derecha pararnos donde dice Write, damos Enter, y aquí debemos escribir en minúsculas YES, yes, debemos escribirlo. Y ahí en la parte de abajo en azul dice que la tabla de particiones has been altered, se ha modificado, es decir que ya se creó la tabla de particiones. Si salimos, aquí damos un quit. Si damos de nuevo LSBLK, debemos hacerlo y verificar que están las 3 particiones creadas, las particiones que dijimos 1, 2 y 3. ¿Listo? El siguiente punto es, con estas 3 particiones, ya tenemos que formatear las particiones de estas 3 particiones que creamos. Entonces, vamos a dar aquí un clear. De nuevo doy LSBLK. Entonces, para formatear las particiones, la primera, la número SDA1, que sería de tipo FAT, el comando es mkfs.bfat espacio menos F mayúscula espacio 32 espacio /dev /sda1 mkfs.bfat, y ahí ya se creó la primera. Para la raíz, como va a ser de tipo btrfs, el comando es mkfs.btrfs menos F minúscula /dev /sda3, y ahí ya se está creando. Si damos un, ya ahí ya se creó. Si damos un clear y damos un lsblk menos F, observen que ahí ya la partición SDA1 dice que es BFAT y la partición SDA3 es BTRFS. El siguiente punto es formatear la partición de la swap, la SDA2. Sería el comando mkswap /dev /sda2 mkswap /dev /sda2. Ahí ya se creó la SDA2. Si repetimos el comando lsblk-f, más o menos deben aparecer el UID de las particiones. Lo que nos queda pendiente es montar la swap para que se empiece a utilizar, es decir, hacer un swap on, porque si yo doy un free-h, aquí no tenemos partición de swap, tenemos que hacer un swap on /dev /sda2, y si repito el comando free-h, ya deben aparecer los 4 gigas de la partición SDA2. El siguiente punto es montar ya nuestro sistema de archivos. Ya hicimos la creación de las particiones, ya las formateamos, y ahora sigue montar ya nuestro sistema de archivos.
Voy a dar aquí un clear. El siguiente punto es montar el sistema de archivos. Voy a dejarlo otra vez aquí como un comentario. Montar el sistema de archivos. Recuerden que vamos a hacer nuestra instalación en modo BTRFS. Entonces, de nuevo con el LSBLK voy a montar la partición SDA3. Doy mount /dev /SDA3 y la voy a montar en /MNT. Y tengo que verificar que está montada o que se montó. Esto es, así digamos que vamos verificando que el comando esté bien. Cualquier error, cualquier detalle, lo pagaríamos si no vamos verificando. ¿Listos? Damos un clear. De nuevo, LSBLK. Ya montamos la partición SDA3 en /MNT y ahora dentro de MNT vamos a crear los subvolúmenes porque vamos a trabajar en modo BTRFS. Entonces damos cd/MNT y estando aquí en MNT vamos a crear los subvolúmenes, 3 subvolúmenes que serían BTRFS espacio SU de subvolumen, CR de crear o create, alq, arroba sería para la raíz. El siguiente sería BTRFS SUCR arroba home para la partición del home. Y el tercero, BTRFS SUCR arroba snapshots. Ahí ya se quedaron los 3. Y si damos un ls, observen que ahí están parados en /MNT, está arroba home y arroba snapshots. ¿Listos? Siguiente punto sería empezar a montar los subvolúmenes. Entonces, el primero que tenemos que montar es el subvolumen de la raíz. Voy a dar aquí un clear. Sigue montar los subvolúmenes. El primero que vamos a montar es el subvolumen de la raíz y el comando es bastante largo. Dice así, mount espacio -o minúscula espacio rw, coma, no attain, coma, compress con doble s igual a zstd 2.3, coma, space guión bajo caché igual a versión 2, coma, discard igual sync, coma, subvol igual, y aquí escribimos arroba, damos espacio o varios espacios para que se vea la diferencia, /dev /SDA3 y de nuevo espacio uno solo o varios /MNT. Este debe ser el comando. Voy a verificarlo. Mount -o rw, coma, no attain, coma, compressed igual zstd 2.3, space caché igual a b2, discard igual sync, subvol igual arroba, que sería el home. Ahí ya está. Damos enter. Y ahí ya se montó el primero. Si nosotros diéramos lsblk, observen que SDA3 tiene 2/MNT, es decir, el primer MNT
de la primera línea es cuando lo montamos para crear los subvolúmenes. Y el segundo es el que acabamos de crear. No es ningún error, así funciona. Es decir, nosotros podemos montar SDA3 varias veces. ¿Listos? Ahora, ya creamos la primera, montamos la raíz. Ahora tenemos que crear la estructura de archivos dentro de MNT. Es decir, dentro de /MNT o la raíz debemos crear los siguientes subdirectorios. Sería, voy a dar aquí un clear, sería mkdir -p, el subdirectorio es /mnt /boot /efi así es el primero. El segundo es mkdir -p /mnt /home, es el segundo. Y el tercero es mkdir -p /mnt importante, aquí es punto snapshots. Importante, este es punto snapshots, es decir, es una carpeta oculta. Y si aquí diéramos un ls, a ver, venga, a ver, quiero ver si está en arroba. Ahí está, en ls arroba está el boot y el home, que incluso si le doy -al, ahí está también el punto snapshots, el boot y el home, los que acabamos de crear. Eso es. Listo. El siguiente punto es montar el home. Ya habíamos dado un comando arriba, que era este de aquí en el que montábamos la raíz. Ahora tenemos que dar un comando similar, pero montando el home. Entonces podemos utilizar este mismo comando y hacerle un pequeño cambio. Aquí al final es @home. Aquí también se monta en /dev /sda3, pero aquí al final también le ponemos /mnt /home para montar el home. El siguiente punto es montar la partición o los snapshots, el subvolumen de snapshots. Entonces volvemos a utilizar el comando que acabamos de dar, pero aquí entonces debemos escribirle @snapshots. Se va a montar también en /dev /sda3, pero aquí al final es /mnt punto snapshots. Importante el punto va después del mnt. Este de acá no tiene punto, el último sí, y enter. Y ahí ya montamos, nos queda pendiente, montamos todos los subvolúmenes. Solo nos queda pendiente montar la partición del EFI, y voy a hacerlo aquí. Dice mount /dev /sda1 y lo montamos en /mnt boot EFI, y ya hemos terminado el montaje de todas las particiones. Si le damos un lsblk-f, ahí está todo montado. Todo, o un solo lsblk-f, un resumen. Voy a dar aquí un clear, un key story mientras tanto. History. Hasta ahí vamos en este momento. ¿Algún detalle, algún error? Listos, entonces damos un clear. Ahora sí seguimos con la instalación propiamente, o ahora sí vamos a empezar con la instalación. Lo primero es instalar los paquetes esenciales usando un comando que se llama packstrap.
Entonces aquí vamos a empezar empezamos la instalación de paquetes y eso lo hacemos usando Packstrap. Entonces lo primero es dar Packstrap espacio /mnt, que es la raíz, y vamos a instalar base-medio devel. Podemos instalar el kernel de Linux, los Linux headers y Linux-medio firmware, que incluso este lo voy a separar varios para que vea para que se vea mejor. Dice, instalamos base devel, Linux headers y Linux firmware. Esto es si queremos utilizar el kernel, digamos, el kernel actual es que se llama. Pero también voy a dejar esto como un comentario. Es decir, solo un comentario, pero si yo quisiera también podría instalar el kernel LTS. Entonces, en mi caso voy a instalar el kernel LTS. Y aquí, para el kernel LTS, debo escribir aquí Linux LTS y Linux-medio LTS headers. Este sería el comando para instalar el kernel, pero el kernel LTS. Found. Perdón. Me equivoqué aquí. No era firmware. Tan bonita que me quedó la explicación. Es firmware. Mil disculpas. Aquí es firmware. Ahora sí. Listos, bueno, por aquí ya terminó nuestro primer comando. Entonces, retomando, aquí voy a dar un clear. Voy a dar de nuevo un history. History. Así vamos en este momento. El comando 73 fue el comando donde se instaló el kernel de Linux. El siguiente punto dice que vamos a generar y crear el archivo /etc/fstab. Voy a dejarlo como un comentario. Generar o crear y generar el archivo que se llama /etc/fstab. Aunque en este momento, como estamos trabajando en /mnt, el archivo realmente se debe crear en /mnt/etc/fstab. Entonces, para dejarlo de referencia, lo primero es dar un cat mnt etc fstab, cat /mnt /etc/fstab. Observen que aquí tenemos, todos son comentarios, solamente el esqueleto. Y ahora, para crear el archivo tenemos que dar el comando gen fstab -p minúscula u mayúscula /mnt, y voy a dar este comando para que vean y que todo lo que aparece aquí debe coincidir con nuestro sistema de archivos. Como ya dimos ese comando, el siguiente punto, y voy a dar otra vez un clear, el comando real es dar el gen fstab -p u mayúscula /mnt,
y eso damos uno o varios espacios y damos 2 veces el signo mayor, y aquí vamos a enviar eso al archivo /mnt /etc /fstab para que todo eso que acabamos de ver se copie en el archivo mnt etc fstab. Ahí no apareció nada, pero ahora debemos dar un cat mnt /etc /fstab y verificar que todo se copió, y ya hemos creado el archivo /etc fstab. El siguiente punto es ahora sí ingresar por primera vez a nuestro sistema, al sistema que ya estamos instalando. Es decir, ahora sí por primera vez vamos a ingresar al sistema dando un chroot. Eso lo hacemos con ars-medio chroot espacio /mnt, porque todo lo estamos instalando en /mnt ars espacio. Bueno, antes de dar eso, si doy un lsblk, solo para que vean la diferencia, si doy un lsblk, observen que todas las particiones arrancan con /mnt. Y si ahora sí ingreso y doy un arch-medio chroot /mnt, lo primero es que el prompt debe cambiar del color root @arsiso, cambia un poco. Eso significa que ya estamos dentro de nuestro sistema que estamos instalando. Y debemos dar de nuevo un lsblk para que vean la diferencia. Ahora las particiones ya no hacen referencia a /mnt, sino que ahora sí hacen referencia a la raíz, porque ya estamos dentro de nuestro sistema que estamos instalando. Entonces, lo primero sería, o aquí ya podemos utilizar pacman para empezar a instalar paquetes. Pacman -syu, y por ejemplo podemos instalar fastfetch, podemos instalar vi, podemos instalar beam. Otra más que quiero instalar, vi y beam, esas dos. Si queremos también podemos instalar nano, vi, beam y nano, y esto ya se está instalando dentro de nuestro sistema que ya estamos creando. Si aquí ya le damos un fastfetch, ahí ya está instalado. Tenemos en este momento 173 paquetes. Ok, como ya estamos dentro de nuestro sistema de nuestra instalación, el siguiente punto es empezar a configurar el sistema. Lo primero es configurar la zona horaria. Configurar la zona horaria. Esto lo hacemos dando un ln espacio -sf unido /usr share zone info /América en mi caso, y en mi caso la ciudad es Bogotá. Para el caso de ustedes deben seleccionar la ciudad para que se configure bien la zona horaria, espacios, y eso lo escribimos en /etc /local time. Esto fue el primero. Luego debemos hacer el siguiente comando. Debemos dar un comando hwclock --sys y debemos dar un date y verificar que ahora sí estamos con la hora local. Estamos a sábado, febrero 7, hora local 21:42. El siguiente punto es la configuración del idioma de nuestra instalación. Aquí sigue
configurar el idioma. Entonces, tenemos que modificar el archivo /etc/locale.gen y lo voy a hacer con bin /etc/locale.gen. Y en este archivo debemos que, si observan, está todo con comentarios. Debemos buscar nuestro idioma, nuestra configuración regional. En mi caso es ESCO UTF-8, este de aquí, ESCO UTF-8, línea 185. Le quito el comentario para que quede esco.utf8, doy escape, WQ para guardar el archivo, y debo dar ahora el comando. El comando que debo dar es locale-gen, locale-gen. Y aquí en la parte de abajo se observa que se están generando la configuración regional para la línea que descomentamos. Y también tengo que crear otro archivo adicional. Voy a dar aquí un clear. Debo crear un archivo. De nuevo lo hago con bin /etc/locale.conf. Y aquí tengo que insertar una sola línea. En mayúscula escribo lang igual, en minúscula es guión-bajo, y en mayúscula escribo co.utf-8. Y lang en mayúscula igual es-co.utf8, WQ. Entonces, verificamos con un cat. Ahí está nuestro archivo. En nuestro caso en especial, que estoy en Colombia. Ahora también tenemos que configurar el idioma español para que la consola TTY quede en español. Y eso lo hacemos creando también otro archivo que sería bin /etc bconsole.conf. Y aquí inserto y escribo la línea keymap igual, y en minúsculas keymap igual es, en mi caso que es en español, WQ clear. Entonces verificamos con un cat. Ahí está, keymap es, ya está en español. El siguiente punto es configurar el hostname o el nombre del equipo. Ya casi terminamos. Configurar el hostname es en /etc/hostname y aquí le voy a poner de nombre arch, un segundo, arch-Linux, Ars Linux. Este va a ser el nombre de nuestro equipo. WQ. Lo repito o lo verifico de nuevo con cat. Ars Linux es el nombre del equipo. Y también puedo modificar, aunque este último no tengo idea si sea necesario o no, pero en varios tutoriales he visto que también modifican este archivo. Aquí insertan una línea y aquí abajo, aquí en vez de localhost agregan una línea que va a decir Ars Linux, el nombre de nuestro equipo.
No estoy seguro si esto es necesario, pero ahí está, ahí lo dejo. Siguiente punto. Asignar el password del root. Importantísimo esto. Clear. Siguiente punto es asignar el password de root. Entonces, eso es escribiendo password y escribimos el password de root y lo repetimos. Ahí ya se actualizó. ¿Listo? Bueno, continúo o si no, pierdo el ritmo. Luego, bueno, luego de esto voy a instalar sudo y a crear el grupo sudo porque creo que es necesario. Voy a crear el grupo sudo para configurar después nuestro usuario en la forma correcta. Entonces aquí voy a dar un pacman -s mayúscula, instalo sudo y también doy un clear. Voy a agregar un grupo group add. Tal vez esto no sea necesario o ya se crea, pero así group add sudo ya se creó el usuario sudo, el grupo sudo. El siguiente punto, y es así en este orden, es que ahora sí vamos a crear nuestro usuario. Vamos ahora sí a crear el usuario. Y esto lo hacemos con el comando user add espacio -m espacio -g espacio users, termina en S, -g mayúscula, espacio. Y aquí vamos a agregar los grupos a los que va a pertenecer nuestro usuario. Por ejemplo, el grupo audio, el grupo de la impresora, el grupo optical, aunque ya hay algunos grupos que ya no se utilizan, storage, el grupo video, y cada vez vamos separándolos por coma. Luego el grupo will, para que pueda dar comandos con sudo. El grupo gains, por ejemplo, el grupo sudo, el grupo power, y yo tenía uno por aquí que era el grupo scanner, pero eso creo que ya no se usa. Pero los dejo aquí todos. Usen los que necesiten. Espacio -s /bin /bash, y con uno o varios espacios al final debe ir el nombre del usuario. Verifico user add espacio -m -g users -g mayúscula y todos los grupos a los que va a pertenecer nuestro usuario. Después terminamos con -s /bin /bash y al final el nombre del usuario. Y ahí ya se creó nuestro usuario. Luego tenemos que darle el password al usuario. Password del usuario, que en mi caso se llama LEC. Linux 1, 2, 3 y 4. Y repetimos Linux 1, 2, 3 y 4. Y ya se actualizó y se creó el usuario. El siguiente paso es que seguimos. Recuerden que nosotros estamos dentro del chroot. Y ahora vamos a instalar más aplicaciones, las aplicaciones básicas para que funcione nuestro sistema desde la terminal de comandos. Entonces, las aplicaciones básicas son pacman -syu, por ejemplo. Vamos a instalar group, lo necesitamos. Luego fi, boot, mgr, luego osprover. En caso de que tengamos un sistema con varias instalaciones con varios sistemas operativos instalados para que detecte los otros sistemas operativos, necesitamos Network Manager, necesitamos
Lo dejaré por aquí. DHCP-CD. Necesitamos otro XDG user dirs. Y yo a veces utilizo GVFS raya MTP y GVFS raya AFC. Esto era para que, creo que el MTP era para que funcionara el móvil. Si lo tienen, si tiene un celular de Android, debería funcionar GVFS raya MTP, y si tiene un celular de iPhone, funcionaría GVFS raya AFC. Pero yo tengo, digamos, solamente un Android. Instalando más paquetes. Listos. Bueno, ya los sigo leyendo. Un segundo. Entonces, ya instalamos todos los paquetes. El siguiente paso es instalar precisamente el gestor de arranque group. Clear. Sigue instalar el gestor de arranque. Existen varios, precisamente lo que dice aquí I'm not Ed Mateo, que no le ponga group, que más bien le ponga limine. No tengo los comandos para instalarle limine. Entonces, por ahora vamos a seguir instalando el gestor de arranque group. Posiblemente después le instalaremos o probaremos limine en forma manual. Pero para seguir, instalaremos el gestor de arranque group dando el comando group --medio install espacio -- target igual x86-64 -medio f espacio -- f directory igual /boot /f espacios, muchos espacios, -- boot loader -id igual, y vamos a escribir arch con A mayúscula. Verifico el comando group --medio install espacio -- target igual x86-64 f directory igual boot /f, ahí está bien, boot loader --medio id arch. Instalando. Ahí está, instalación terminada y no se reporta ningún error. Y nos queda pendiente crear el archivo del group. Crear el archivo, que eso se hace dando el comando group --medio mk config -o minúscula /boot /group, y el archivo se llama group.cfg. Y ahí ya se creó el archivo. Ok, nos quedan solo 2 o 3 pasos. Ya casi terminamos la instalación básica. El siguiente paso es activar Network Manager para que tengamos internet una vez que reiniciemos nuestro equipo, y eso lo hacemos dando systemctl enable, y el servicio se llama Network Manager, y la N y la M son en mayúscula, .service, Network Manager .service, y ahí ya se activó o se habilitó. Ok, lo que nos
lo que nos queda es ingresar nuestro usuario al grupo sudo para que directamente cuando arranquemos nuestro usuario ya pertenezca al grupo sudo. Entonces, recuerden que yo en algún momento instalé pacman-sbi, ya lo instalé, pero lo instalé porque si doy el comando vsudo, necesito dar el comando vsudo, o no sé si no lo había instalado, pero instalé vi y eso es porque necesito dar el comando vsudo, y con el comando vsudo voy a editar el archivo sudoers file y debo quitarle casi al final del archivo, debo quitarle o descomentar estas dos líneas, esta que dice will all, descomento esta línea, y esta otra para que los usuarios que pertenezcan bien sea al grupo will o al grupo sudo puedan dar comandos con sudo. ¿Listos? Y aquí damos dos puntos wq y nos queda un último comando, solo por seguridad, aunque creo que ya lo hice. Daríamos user mode -a g mayúscula sudo lec, es decir, que nuestro usuario pertenezca al grupo sudo. Eso digamos que, aunque creo que ya cuando lo creé ya le decía que pertenecía al grupo sudo, pero se supone que ahora sí ya terminamos nuestra instalación. Terminaríamos, lo que nos queda ya es desmontar nuestro sistema. Obviamente lo primero es salirnos de la jaula chroot, es decir, dar un exit primero. Ya estamos dentro de /mnt, damos un cd y aquí desmontamos en su orden un mount /mnt/home, desmontamos un mount /mnt.snapshots, desmontamos un mount /mnt/boot/f y desmontamos de nuevo. Si doy otro lsblk, todavía el mnt está montado porque lo montamos varias veces. Desmontamos de nuevo mnt por si acaso. Y ahora sí, con esto ya terminamos. Simplemente nos queda dar un systemctl reboot y esperar que toda la instalación haya quedado correcta. ¿Qué dicen? Un systemctl reboot. Ahí tenemos el grupo con Arch Linux. Y aquí tenemos el login. Vamos a ingresar nuestro usuario lec linux del 1 al 4. Y aquí daríamos un fastfetch instalado Arch Linux en nuestra máquina virtual en Proxmox. Teclado está en español. El uso, tenemos en total 238 paquetes. El kernel es el kernel 6.12.69 LTS. Si damos un -h, el uso de la RAM dice 374 megas. Si damos un df-h y un lsblk, ahí están las particiones y el montaje que hicimos de btrfs y un lsblk-f. Ahí está funcionando Arch Linux a pulso
la versión de Linux from Scratch de Arch. Ya terminamos la instalación de Arch Mínimo. Lo que nos queda a partir de aquí ya sería la configuración, en nuestro caso, del Wayland Compositor NIRI con DMS, Dan Material Shell, es lo que nos queda pendiente. Y también la idea es instalarle Qtile o Qtile, hacer la instalación completa de NIRI Wayland Compositor y también utilizar o instalarle el DMS